del primer tema que veíamos, que era el tema de funciones, pues bueno, lo importante ahí era identificar pues qué era una función, lo importante ahí era identificar cuál era el dominio de la función, cuál era el rango de la función. En caso del dominio y el rango, pues el dominio es un poco más fácil de calcular, el rango a veces es más difícil de calcular, a veces no hay manera de calcular el rango, a veces toca hacerlo en alguna graficadora o en alguna calculadora y fijarse con eso y guiarse ahí, pues. Entonces, por ejemplo, si uno tuviese, no sé, si uno tuviese, yo qué sé, f de x igual a raíz de, no sé, pongámosle x más 3 por x menos 2, algo así, ¿vale? Y nos pidiesen, por ejemplo, calcular el dominio de esa función, entonces nosotros tenemos que ver, nosotros tenemos que identificar es cuáles serían los problemas o qué sería la parte problemática de esa función. ¿Listo? Observen que esa función en particular, pues, tiene una raíz cuadrada y esa raíz cuadrada, pues, siempre genera inconvenientes, siempre genera problemas. Entonces, cosas como esas que tenemos que fijarnos en dónde puede tener inconvenientes. Raíces cuadradas, raíces cuartas, raíces sextas, raíces pares siempre van a tener problemas, las raíces impares no tienen inconveniente. Otras cosas que pueden tener inconvenientes son denominadores, ¿no? Cuando un denominador, por ejemplo, es 0, algo así, x cuadrado más 3x más 2 sobre x a la 3 más x cuadrado más x, por ejemplo. Entonces, cuando un denominador es 0, pues también hay inconvenientes, ¿no? Entonces, siempre nos tenemos que fijar es en qué puede haber inconvenientes y pues con eso trabajar y calcular el dominio. En este caso, pues el problema, por supuesto, está en la raíz cuadrada. Necesito, para que esa raíz cuadrada tenga sentido, necesito que lo que está dentro de esa raíz, que esta expresión que esté dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Entonces, si nos piden calcular el dominio, pues básicamente lo que tenemos que hacer es calcular o resolver la desigualdad x más 3, x menos 2, mayor o igual que 0. Básicamente tenemos que resolver esa desigualdad. Si resolvemos esa desigualdad, pues entonces ya tenemos el sentido o ya sabemos cómo, que esa raíz va a estar bien definida. ¿Listo? ¿Cómo resolvemos esa desigualdad? Pues no, básicamente nosotros sabemos entonces que hay un teoremita que dice lo siguiente. Hay un teorema de la parte de álgebra, pues, de la parte de números reales, dice, si yo tengo dos números que se están multiplicando y esa multiplicación es mayor que 0 o mayor o igual que 0, pues, si esa multiplicación es mayor o igual que 0, ¿qué significa esto? Sí, solo sí. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Si yo tengo dos números que se están multiplicando y al multiplicarse el resultado es positivo, significa que ambos son positivos, o bien que ambos son negativos. Entonces, nosotros tenemos un teorema en este sentido. Si yo tengo dos números que se están multiplicando y el resultado me está dando positivo, entonces significa que ambos son positivos o que ambos son negativos al mismo tiempo. Esas son las únicas posibilidades que tenemos para que el producto de dos cosas me dé positivo. Y eso es justamente lo que está pasando aquí. Yo tengo dos términos que se están multiplicando, x más 3 y x menos 2, se están multiplicando y el resultado me está dando mayor o igual que 0. Entonces, yo aplico ese teorema y pues puedo sacar alguna información. Entonces, según ese teorema, yo tendría la siguiente situación, ¿no? Según ese teorema, yo tendría lo siguiente. Voy a volverlo a escribir por acá para que quede un poquito más claro. Sería algo así. Según ese teorema, yo tengo entonces que x más 3 por x menos 2, o sea, mayor o igual que 0, significa lo siguiente, que ambos son positivos, es decir, que x más 3 es mayor o igual que 0, y x menos 2 es mayor o igual que 0, significa que ambos son positivos, o significa que ambos son negativos, o significa que ambos son negativos. X más 3 es negativo, y x menos 2 es negativo. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos eso es lo que deducimos de ahí. Y pues con eso trabajo. En la siguiente línea, pues lo que voy a hacer es
despejar X. Voy a tomar y voy a despejar X en cada uno de estos rengloncitos. En el primer paréntesis, entonces el 3 lo paso a restar y me quedaría X mayor o igual que menos 3, ¿cierto? Y el 2 lo paso a sumar y me quedaría que X mayor o igual que 2. ¿Listo? O bien, el segundo paréntesis, paso el 3 a restar, X menor o igual que menos 3 y X menor o igual que menos 2. ¿Vale? Entonces, quedaría así. ¿Listo? Esa es entonces la situación. Los dos son Profe, positivos. hay unas dos positivo. ¿Dónde? Sí, tienes toda la razón. Dame un segundito. Aquí, ¿cierto? Este. Tienes toda la razón. Listo. Entonces, esa es, entonces, Sí, profe, en el último dos. listo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué haríamos así? ¿De acuerdo? Entonces, aquí que hay que recordar que cuando estamos en conjuntos, cuando estamos hablando de conjuntos como estos que son conjuntos de números, en estos son los X mayores o iguales que menos 3, los X mayores iguales que 2, los X menores iguales que menos 3, los X menores que 2, todos estos son conjuntos de números. Entonces lo que tenemos que recordar es que en los conjuntos de números, lo voy a colocar por aquí, la I está relacionada con la intersección de conjuntos y la O está relacionada con la unión de conjuntos. Eso tenemos que recordarlo. Siempre que estamos en conjuntos, la I está relacionada con intersección y la O está relacionada con unión. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, para el primer paréntesis, yo debo intersectar estos dos conjunticos, X mayores o iguales que menos 3, X mayores o iguales que 2. Yo los intersecto. Intersecto el segundo paréntesis también, miren, X menores o iguales que menos 3, intersección X menores o iguales que 2. Y luego hago una unión de esas intersecciones. Voy a hacerlo, ¿listo? Entonces quedaría así. La verdad es bastante sencillo. Quedaría entonces así. Voy a colocar una recta real por aquí chiquitica para graficar el primer paréntesis y otra recta real por aquí para graficar el segundo paréntesis. Voy a colocarla por aquí. A lo mejor coloquemos otra por aquí. Estas son rectas reales para graficar cada uno de los paréntesis. Aquí son reales, reales. Y voy a graficar entonces, por ejemplo, nosotros siempre vamos a tener el 0 como punto de referencia, ¿cierto? Por aquí debería estar menos 3, por aquí debería estar 2, por aquí debería estar 0 como punto de referencia, menos 3 y 2, ¿vale? El primer paréntesis que me dice los X mayores o iguales que menos 3. Entonces el primer paréntesis se refiere a estos valores de X, ¿no? El primer paréntesis. ¿Listo? X mayores o iguales que menos 3. Mayores o iguales, entonces cierro el intervalito aquí. Entonces ahí me queda X mayores o iguales que menos 3. Ahora X mayores que menos que 2. X mayores que 2. Entonces puedo pintarlo en color rojo. Y X mayores que 2 se refiere a esta partecita de acá. Mayores o iguales que 2 se refiere a esa partecita. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo el resultado de esa intersección? Porque yo tengo que buscar los X que cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, ¿cierto? Que son mayores o iguales que menos 3 y que al mismo tiempo son mayores que 2. Pues resulta que busco la zona donde están las dos líneas juntas. Esa zona donde están las dos líneas juntas, que es toda esta zona de aquí, pues se refiere entonces a la zona donde las dos condiciones se cumplen al mismo tiempo. Significa entonces que ahí voy a encontrar la intersección de estos dos conjuntos. Esa es la zona donde están las dos líneas juntas. Entonces, este primer paréntesis tiene como resultado, lo voy a hacer en morado, tiene como resultado esta zona de acá, ¿no? Esta zona de aquí es donde están las dos líneas juntas. La que está en morado es el resultado del primer paréntesis. ¿Listo? Esa que está en morado es el resultado del primer paréntesis. Es donde están las dos líneas juntas al mismo tiempo. Ahora en el otro serían los X menores o iguales que menos 3, entonces hagamos los mismos colores para que no nos vayamos a confundir. X menores o iguales que menos 3 serían estos, ¿no? De menos 3 hacia la izquierda. Estos son los X menores o iguales que menos 3. Y los X menores que 2 son los que son estos, ¿no? Son aquí, estos de acá. ¿Listo? ¿De acuerdo? Y lo mismo, buscamos entonces
el sitio o donde se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, donde los x son menores o iguales a menos 3 y que al mismo tiempo son menores que menos 2. Pues resulta que obviamente es la intersección, es decir, donde están las dos líneas juntas, otra vez, ¿listo? Entonces recuerden eso, siempre que veamos en conjuntos una I, se refiere a una intersección y cuando veamos una O, se refiere a una unión. Este aquí lo habíamos podido cambiar por una O y no hay ningún problema, esto es una O, entonces es el primer paréntesis o el segundo, ¿listo? Quiere decir que la solución entonces del primer paréntesis, la solución de este primer paréntesis, pues la vamos a graficar aquí, es esta de acá, ¿listo? Es esta solución de aquí. Entonces ahí está, las líneas moradas representan la solución del primer paréntesis y la solución del segundo paréntesis. Ahora, ¿qué? ¿Qué debo hacer con esas soluciones? ¿Qué debo hacer con esas líneas moradas? Pues lo que me dice el teorema es que debo unirlas. Entonces voy a colocar una sola lineecita y voy a unir esas dos líneas moradas. Entonces voy a hacerlo aquí en la parte inferior. Aquí va a estar entonces el 0 siempre como punto de referencia. Por aquí va a estar el 2, por aquí va a estar el menos 3. Y bueno, esas dos líneas moradas son así, ¿no? Desde menos 3 hacia menos infinito y desde 2 hacia más infinito. ¿Listo? Entonces, ahí está. ¿Listo? Esas que están ahí, eso que se ve en este momento en líneas moradas, es la solución de esa desigualdad. Y por tanto, es la solución de esta desigualdad, ¿no? Que era la que queríamos calcular. Y por tanto, entonces, sería el dominio de la función. ¿Cuál sería eso visto en forma de intervalos? En forma de intervalos sería desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 2 hasta más infinito. Quiere decir que si este punto pues llegara a salir en un parcial, pues si nos preguntaran el dominio de la función, entonces esta sería la respuesta correcta. Esta sería la respuesta correcta, desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 2 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿cuál fue la clave? Primero, mirar qué tipo de problemas podría tener la función que estamos tratando. ¿Qué tipo de problemas podría tener esa función que estamos tratando? Y entonces nosotros, bueno, analizando qué tipo de problemas puede tener esa función, lo que hacemos entonces es, mm, con base en esos problemas, pues trabajar. En este caso, teníamos esta raíz cuadrada, entonces para que esté bien definida necesitamos que lo que está dentro de la raíz cuadrada sea mayor o igual que 0. Esto es para que esté bien definido. Y aquí yo recuerdo entonces un teorema de matemáticas básicas que me dice, bueno, si yo tengo una multiplicación de dos términos y al multiplicarlos, ese resultado me da mayor o igual que 0 o mayor que 0, me da positivo, pues. Entonces tengo dos opciones, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos, ¿cierto? Entonces, con eso fue que trabajé. Luego entonces resolví cada una de esas cosas y saqué la información que necesitaba. ¿Listo? Aquí están los dos casos, que los dos sean positivos o que los dos sean negativos, despejé X, y bueno, entonces grafiqué esta solución. Entonces necesitaba, en el primer paréntesis necesitaba los X que fueran mayores o iguales que 3 y que al mismo tiempo fuesen mayores o iguales que 2. Lo grafiqué, encontré la solución de eso, que es la línea morada, y en el segundo paréntesis yo pues necesitaba los X que fueran menores o iguales que menos 3 y que al mismo tiempo fueran menores o iguales que 2. Grafiqué eso y entonces, bueno, la solución general va a ser la unión de las dos líneas moraditas que fue la que pusimos acá, ¿listo? Y eso pues me indica que el dominio de esa función va a ser desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 2 hasta más infinito. De hecho, podemos graficar la función y ver que efectivamente así es. Hablamos de Desmos, que pues siempre hemos manejado aquí Desmos, entonces eh, pongamos la función en Desmos, esta era x más 3 por x menos 2, ¿no? Entonces coloquemos esta función en Desmos y veamos que efectivamente ahí es donde existe x más 3, x menos 2. Y observen que efectivamente la función está definida desde menos infinito hasta menos 3, llega a menos 3 y entre menos 3
Y 2, no hay absolutamente nada de la función. Aquí, en esta zona de aquí, desde menos 3 hasta 2, no hay nada. Y a partir de 2, otra vez vuelve a existir la función. ¿Listo? Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Efectivamente, se está corroborando pues que el cálculo que hicimos fue el correcto. Desde menos infinito hasta menos 3, unido desde 2 hasta más infinito. Esa sería la solución correcta en algún parcial que, digamos, saliera este ejercicio. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro para todos entonces? Sí, sí, profesor. Bueno, entonces no se olviden la clave. Si nos preguntan dominios, buscamos como los puntos débiles que puede tener la función. ¿Listo? Buscamos como los puntos débiles que puede tener y por ahí actuamos. Si, por ejemplo, fuese otra función del tipo, pongamos una función muy sencillita, por cuestiones de tiempo, pongamos una función muy sencillita, por ejemplo, si nos dicen algo así, si f de x igual a, no sé, pongámosle x más 3, x menos 2, así como hace ratico, pero pongamos un denominador, x más 5, x menos 7, 3x menos 9, por ejemplo. Si nos dicen esa función, por ejemplo, entonces uno dice, bueno, la parte más débil de esa función, bueno, y nos piden calcular el dominio, ¿no? Nos piden calcular el dominio. Entonces uno dice, la parte más débil de esa función, pues está en el denominador. Yo no puedo dejar, no puede ocurrir que ese denominador se haga cero. ¿Listo? Esa función va a tener problemas cuando el denominador se haga cero. ¿Y dónde son esos puntos o cuáles son esos puntos que hace que el denominador se hace cero? Pues yo entonces como todos estos términos se están multiplicando, ¿cierto? Aquí se está multiplicando x más 5, x menos 7, 3x menos 9, como se está multiplicando, entonces pues uno lo que hace es decir, pues listo, entonces para que este denominador se haga cero, pues entonces debe ocurrir o bien que x más 5 sea cero, ¿cierto? O que x menos 7 sea cero, o que 3x menos 9 sea cero. De x más 5 igual a 0, ¿qué puedo decir yo? Pues paso el 5 a restar y puedo decir que x igual a menos 5 anula el denominador. El x menos 7 igual a 0, paso el 7 a sumar, me queda x igual a 7. Y aquí paso el 9 a sumar y luego paso el 3 a dividir y me quedaría que x es igual a 3. Significa entonces que he encontrado tres candidatos que hacen anular, que hacen volver cero el denominador. ¿Listo? Esos son los tres candidatos que hacen volver cero el denominador. Y bueno, en este caso, pues no hay más, es decir, no tiene más problemas las funciones, no tienen una raíz cuadrada, no tiene nada más que la pueda poner en problemas como un logaritmo, una raíz cuadrada, tipo de cosas que ocasionan inconvenientes, simplemente es el denominador. Entonces, el dominio de esta función, yo puedo decir entonces que es, el dominio de esta función, yo puedo decir entonces que son todos los reales, pero le voy a quitar esos punticos problema, le voy a quitar el menos 5, le quito el 7 y le quito el 3 porque son los punticos problema que tengo ahí. ¿Listo? Son los inconvenientes que tengo ahí. O también lo puedo colocar en forma de intervalo. Lo puedo también colocar en forma de intervalo. ¿Cómo sería en forma de intervalo? Entonces quedaría quedaría entonces desde menos infinito hasta menos 5, ¿cierto? Desde menos infinito hasta menos 5. En forma de intervalo sería desde menos infinito hasta menos 5, unido desde menos 5 hasta 3, unido desde 3 hasta 7 y unido desde 7 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, en forma de intervalo, pues quedó mucho más larga la respuesta, pero bueno, también digamos, tenemos que poderla sacar en los dos sentidos, ¿no? Pero bueno, eso es. Fijarse entonces cuáles serían los problemas que tiene la función y entonces ahí, ahí es donde yo voy a buscar el dominio. De ahí voy a sacar la información del dominio. ¿Listo? El rango es más complicado. El rango es más complicado. No hay una manera general de sacar el rango. No hay una manera única de sacar el rango. Eso depende de cada función. Depende
de cómo está la función, pues es muy difícil sacar un rango en general. Lo que yo les puedo decir, la indicación que les puedo dar, es que si se pregunta el rango, se pregunta el rango de la función, es decir, el conjunto de valores que ocupa, pues lo mejor es que pongan en desmos la función y ver cuáles son los valores que ocupa en el eje Y. Recuerden que el rango lo miran en el eje Y y el dominio lo miran en el eje X. ¿Listo? El dominio lo miran en el eje X, rango en el eje Y. En este caso, por ejemplo, esta función que teníamos graficada ya, el rango entonces en el eje Y será desde 0, de hecho, hasta más infinito, porque la función siempre sigue subiendo. Miren. Entonces, en este caso, esta función que ya estaba graficada, el rango será desde 0 hasta más infinito. ¿Listo? Entonces, bueno, uno mira el rango en el eje Y. Voy a ocultar este momentico y pongamos la otra. La otra era x más 3, x menos 2. Hagamos esta otra función. X más 3, x más 3, x menos 2, ¿cierto? Dividido. Y el otro era x más 5, x menos 7, 3x menos 9. X más 7, 3x menos 9. Creo que era así. X menos 7. X menos 7. Listo. Listo. Entonces, esa función, como ustedes pueden ver, pues es una función muy extraña. Tiene una gráfica muy rara. ¿Cierto? Tiene una gráfica muy rara. Pero, pero, observen que pareciera ser que el rango es desde menos infinito hasta más infinito, pero quitándole el 0, ¿vale? Es una idea intuitiva del rango, desde menos infinito hasta más infinito. Miren que la función se dispara hacia menos infinito, la función se dispara hacia más infinito. Entonces, bueno, por eso es mi intuición de que es desde menos infinito hasta más infinito, pero parece que no tocará el 0. Miren que no toca el eje X. Parece que no toca el eje X, entonces como quitándole el 0, ¿vale? Entonces, pues eso es como una idea del rango de la función. Pero pueden haber otras funciones donde el rango sea más claro, ¿no? Por ejemplo, colocar 9 menos x al cuadrado. Por ejemplo, aquí en esa raíz, voy a colocarla. Miren que en esta función, pues sí se visualiza más el rango. Aquí sí se ve que el dominio de esta función raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, se ve que el dominio en el eje X, miramos el dominio es desde menos 3 hasta 3. Solo existe función desde menos 3 hasta 3. ¿Listo? Entonces el dominio es desde menos 3 hasta 3. Es el intervalo de menos 3 a 3. Y el rango lo miramos en el eje Y. Entonces el rango será en el eje Y desde 0 en el eje Y hasta el punto más alto de la función, que es 3. Entonces el rango será desde 0 hasta 3. Luego, para esta función que tenemos ahí graficada, para esa función que tenemos ahí, f de x igual a raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado, nosotros tenemos que el dominio de la función es desde menos 3 a 3, y tenemos que el rango de la función va a ser entonces desde 0 hasta 3. Miren que en el eje Y es donde se mueve la función desde 0 hasta 3. Más arriba de aquí no hay nada, más abajo de 0 no hay nada en el eje Y. Entonces, ahí nos puede dar una idea del rango. Entonces, si esa es la indicación. Si hay algún ejercicio que pide el rango, pues entonces ustedes grafiquen. Grafiquen porque no hay una manera general de sacar rango. ¿Listo? Hay que graficar simplemente. ¿De acuerdo? ¿Está claro, muchachos? ¿Está bien hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, pero ahí va todo bien. Listo. Ahora bien, hagamos algún par de límites, por eso abrí aquí el libro. Hagamos un par de límites. Miren, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a hacer un límite trigonométrico, por ejemplo, que era donde había más problemas según la monitoría. Entonces, vamos a tratar de hacer un límite trigonométrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los límites? Ya sabemos que los límites queremos es acercarnos hacia cierto valor y ver qué pasa con la función. Bueno, sabemos todo eso, entendemos toda esa situación. Sabemos nosotros que hay unos límites básicos, ¿no? Esos límites básicos hay que aprendérselos. Primer límite básico, límite cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. Eso nos da como resultado 1. ¿Listo?
Ese límite hay que aprendérselo, hay que aprenderse. Otro límite básico, límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x, y esto nos da como resultado 0. Y al contrario también es cierto, ¿no? Límite cuando x tiende a 0, de coseno de x menos 1 sobre x, y esto también nos da 0. Incluso el límite básico de arriba también es cierto si le cambiamos de orden. Si colocamos x sobre seno de x, también vuelve y nos da 1. Entonces, eso pues hay que tenerlo en cuenta, hay que saberse como esos truquitos. Esos límites básicos son válidos así como al derecho y al revés, digámosle pues entre comillas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Y nosotros, bueno, también copiamos otro límite básico. Nosotros dijimos límite cuando x tiende a 0, de 1 menos coseno de x sobre x cuadrado. Esto creo que hemos dicho que daba un medio, ¿cierto? Esto da 2 seno, sí, da un medio. Entonces, bueno, es otro límite básico. Y con exponencial teníamos otro límite básico, ¿no? Límite cuando x tiende a 0 de, nosotros hemos dicho de e a la x menos 1 sobre x. Esto nos da como resultado 1. ¿Listo? Entonces, esos son límites básicos, como les digo. Significa entonces que, bueno, hay que aprendérselos. Son los mínimos que nos podemos aprender. Y muchos otros límites los vamos a resolver con estos. Si ustedes se fijan, de límites trigonométricos, solo hay límites con seno y con coseno. No hay límites con tangente, no hemos puesto límites con cotangente. No significa que no los vayamos a encontrar, no significa que no existan. Seguramente habrán libros donde colocan límites básicos, también más límites básicos y con tangente, con cotangente, con secante, con este tipo de funciones. Pero bueno, mientras nosotros manejemos bien estos límites básicos que tenemos aquí, no vamos a tener problema con ninguna función trigonométrica. ¿Listo? La clave entonces es que para resolver un límite básico, nosotros tenemos que buscar llevar ese límite trigonométrico a una forma conocida. Es decir, tenemos que buscar llevar ese límite trigonométrico a uno de los límites básicos. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de resolver algún límite por acá. Y miramos cómo funciona el asunto más o menos. Entonces miremos, por ejemplo, el 29. Voy a copiarlo para que lo resolvamos acá. Entonces sería algo así. Voy a tratar de hacer este 29. Miren. Voy a copiarlo para poderlo colocar acá. Entonces sería algo así. Llegar aquí, listo. Entonces ahí está. Este límite es un límite trigonométrico. Por supuesto, no he calculado la forma de ese límite. Recuerden que calcular la forma también era un paso importante ahí. No he calculado la forma, pero seguramente esto es una forma 0 sobre 0. Seguramente esto es una indeterminación. Y es que en efecto, cuando yo evalúe x igual a 0, en el numerador aquí me va a quedar un 0, ¿cierto? Aquí me va a quedar un 0 y aquí me va a quedar coseno de 0. Entonces, cuando yo evalúe 0, me va a dar 0 más 0 por coseno de 0. Y recuerden que coseno de 0 es 1, ¿no? Entonces sería 0 más 0 igual a 0. Entonces, en el numerador me da 0, en el denominador igual, porque aquí me quedaría seno de 0, que es 0, ¿vale? Aquí me quedaría seno de 0, que es 0, y aquí quedaría coseno de 1, que coseno de 0, que es 1. O sea que en el denominador sería 0 por 1, 0 igual. Entonces, es un límite de la forma 0 sobre 0, es una indeterminación. Entonces, bueno, como les decía, cuando se trata de un límite trigonométrico que sea una indeterminación, lo que yo debo buscar es los límites básicos, ¿vale? Los límites básicos. Entonces, lo que yo primero observo en este límite es que por aquí tengo una x y por aquí tengo otra x que están multiplicando. Entonces, voy a factorizar una x. Puedo sacar de factor común una x y trabajar con eso. Entonces, miren lo que va a hacer. Entonces, va a ser límite cuando x tiende a 0, factorizo una x. ¿X factor de quién va a ser? Entonces, va a ser x factor de 1 más coseno de x. ¿Listo? Va a ser factor de 1 más coseno de x. Sobre, aquí va a quedar seno de x
coseno de X. ¿Listo? Entonces, analizo otra vez qué tengo acá. Tengo X factor de 1 más coseno de X sobre seno de X, coseno de X. Yo sé, aquí yo voy buscando los límites básicos, yo sé que si junto esta X con este seno de X, pues voy a obtener X sobre seno de X, que es límite básico, ¿no? Que fue de los que pusimos, que fue este límite exactamente, ¿no? Voy a obtener ese límite de ahí. Si junto X con seno de X, obtengo ese límite exactamente. Entonces lo voy a hacer. Voy a unir esos dos términos de ahí. Entonces quedaría así. Esto va a ser límite cuando X tiende a 0. Entonces, pues los junto aquí. Seno de X. Y pongo apartecito el otro término, que es 1 más coseno de X sobre coseno de X. ¿Listo? Y entonces obtengo eso. ¿De acuerdo? Entonces siempre voy en búsqueda, siempre voy mirando dónde puedo obtener el límite básico. Aquí ya está. Este límite básico no tengo ningún problema. Este es el que conozco. Yo sé que este límite básico va a tender a 1. Eso es lo que me da ese límite. Eso fue lo que copiamos acá arriba. Cuando X tiende a 0, ese límite básico tiende a 1. La pregunta es, ¿qué pasa con el segundo término? ¿A dónde tiende cuando X tiende a 0? ¿A dónde tiende? ¿Voy a tener problemas o no voy a tener problemas? Resulta que con este término de acá no tengo ningún problema, no tengo ningún inconveniente. Cuando X tiende a 0, observen, cuando X tiende a 0 en este segundo término, por aquí me va a dar 1, está intacto, por aquí me va a dar coseno de 0 sobre coseno de 0. Cuando X tiende a 0 me va a dar así. ¿Y eso cuánto es? Sería 1 más coseno de 0. Coseno de 0 es 1, entonces sería 1 más 1 en el numerador, ¿cierto? Que sería 2 en el numerador. Y en el denominador es coseno de 0, que es 1. O sea que ese límite de acá no es indeterminación, no es indefinición, no es absolutamente nada de eso. No tiene ningún problema, no tiene ningún inconveniente. Entonces significa que en total de cuentas, el total de este límite es entonces el 1, que es donde tiende el límite básico, por el 2, que es donde tiende el segundo término cuando X tiende a 0. ¿Listo? O sea que 1 por 2, 2. ¿Listo? Entonces me dio 2. De tal manera que eso es lo que siempre hacemos con un límite trigonométrico. Vamos en búsqueda, vamos a analizar, vamos a buscar en dónde están los límites básicos que podamos sacar. ¿Listo? Vamos a buscar dónde están los límites básicos. Por acá hay límites más complicados. Por acá hay límites más complicados. Observen, por ejemplo, este de acá. Por ejemplo, este de acá. Tratemos de desarrollarlo. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Bueno, está claro, entonces me imagino. Entonces, este segundo límite básico, por ejemplo, miren que involucra a cotangente. Por acá cotangente. Entonces, bueno, no tenemos ningún límite básico con cotangente, ¿no? Lo que yo les decía al principio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, si no tenemos ningún límite básico con cotangente, pues lo llevamos a términos de seno y coseno, que es de lo que sí tenemos información. ¿Listo? Entonces, allá es donde vamos. Entonces, nosotros sabemos, por propiedades trigonométricas, sabemos que cotangente es coseno sobre seno. Entonces, cotangente es coseno sobre seno. Entonces, utilizamos esa información. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? Voy a colocar aquí. Esto va a ser igual al límite. Un poquito más grueso. Esto va a ser igual al límite cuando X o cuando Y tiende a 0, ¿no? Era una Y aquí. Cuando Y tiende a 0, de seno de 3Y. Entonces, seno de 3Y lo voy a dejar intacto. Ese ya está en términos de seno. Pero sigue cotangente de 5Y. Cotangente de 5Y es coseno de 5Y sobre seno de 5Y. Eso es cotangente de 5Y. Sobre Y por cotangente de 4Y. Y entonces cotangente de 4Y es coseno de 4Y sobre seno de 4Y. Seno de 4Y. ¿Listo?
y obtengo esta información de ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué necesito ahora? Buscar los límites básicos. Eso es lo que necesito ahora, el siguiente paso a esto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues realmente hay muchas maneras de resolverlo, hay muchas maneras de visualizar esto. Voy a tratar de ver cómo podemos hacerlo más fácil, pero pues realmente hay muchas maneras de resolverlo. Entonces, por ejemplo, puedo hacer una ley de la oreja y dejar solamente un numerador, un denominador. O si hago la ley de la oreja, observen aquí, ley de extremos y medios. Entonces, esto sería igual a ¿qué? Por ley de extremos y medios sería igual. Entonces, igual al límite, cuando y tiende a 0, ¿de quién? Sería entonces de seno de 3y, voy a colocar acá, seno de 3y, coseno de 5y, que está en el numerador de arriba, el numerador, ¿cierto? Por el de acá, que es seno de 4y. Entonces, esa es la multiplicación de los extremos, y la multiplicación de los medios es seno de 5y por y por coseno de 4y. Esa es la multiplicación de los medios. Ley de extremos y ley de medios. ¿Vale? Entonces, esa es la situación hasta el momento. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar los límites básicos. Voy a buscar límites básicos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? No, profe, bien, todo bien. Listo, muy bien. No hay preguntas, entonces, un segundito que alguien se prendió el micrófono. No hay preguntas, entonces, bueno. Ahora bien, buscamos los límites básicos. Entonces, miren, por ejemplo, tengo seno de 3y, tengo seno de 4y, tengo seno de 5y. A esos son los que le voy a buscar límites básicos. ¿Por qué? Porque los otros términos que tengo son coseno de 5y, ¿cierto? Este coseno de acá. Pero realmente aquí pues no puedo hacer mucho. Además que ese no está colocando ningún problema porque cuando y tiende a 0, coseno de 5y pues también tiende a 1, de hecho. Este tampoco tiene ningún problema. Cuando y tiende a 0, entonces coseno de 4y tiende a 1, de hecho, entonces no tiene ningún problema. Esos dos términos que están en este momento morados no tienen ningún inconveniente. Los que tienen problemas son los términos que tienen que ver con seno. ¿Listo? Entonces, voy a buscar los límites básicos con esos términos de seno. Entonces, hagamos lo siguiente. El truquito está en completar el término o completar el límite básico, mejor dicho. Entonces, por ejemplo, para el primero, seno de 3y. ¿Listo? Seno de 3y. Para tener el límite básico, yo necesitaría que eso estuviese dividido por 3y. Ahí sería el límite básico. Ahí sería el límite básico. Seno de 3y sobre 3y, eso tiende a 1. Eso de aquí, por el límite básico, yo sé que tiende a 1. ¿Vale? Entonces, eso es lo que yo necesito, que ese seno de 3y esté dividido por 3y, ¿vale? Pero resulta que yo no lo puedo dividir así de buenas a primeras, no lo puedo dividir por 3y porque estaría modificando la expresión. Entonces, lo que yo tengo que hacer para completar este límite básico es dividirlo por 3y, está bien, pero al mismo tiempo multiplicarlo por 3y para equilibrar cargas, ¿listo? Para no alterar la expresión. Entonces, el seno de 3y lo multiplico y lo divido por 3y, y ahora sí, entonces, en esta zona yo tengo el límite básico, en esta zona yo tengo el límite básico, ¿listo? Aquí tengo el límite básico y esta zona de acá pues es un término adicional que me sale que luego miro qué hago con él, si lo simplifico o qué pasa con él, ¿listo? Pero ya tengo el límite básico ahí. Luego sigue coseno de 5y, dijimos que coseno de 5y no tenía problemas, no presenta inconveniente, entonces se mantiene coseno de 5y, ¿listo? Y luego sigue seno de 4y, entonces lo mismo. Necesito, para formar el límite básico, que esté dividido por 4y. Entonces lo divido por 4y. Pero no puedo simplemente dividirlo por 4y porque se alteran las cargas, ¿cierto? Se modifica la expresión. Entonces para equilibrar las cargas, lo multiplico por 4y. Y ya obtengo aquí entonces otro límite básico. Seno de 4y sobre 4y. ¿Listo? Eso con el numerador. He actuado solamente con el numerador. Ahora voy para el denominador. Entonces, en el denominador,
¿Qué tengo en el denominador? Aquí voy a colocar denominador. Y entonces, ¿qué obtengo? Tengo un y, eso lo dejo quietico. Tengo un y, listo, que es este y de aquí. Lo dejo quietico, no he hecho nada con él. Y luego sigue un seno de 5y. Entonces, lo mismo, busco el límite básico. Para formar el límite básico, ese seno de 5y debería estar dividido por 5y, ¿cierto? Pero lo mismo de hace rato, no puedo simplemente dividirlo por 5y, no puedo dividirlo sobre 5y, sin haberlo multiplicado también por 5y para equilibrar cargas. Entonces, ese término me quedaría así. ¿Listo? Y luego sigue un coseno de 4y que ya dijimos no presenta inconvenientes. Coseno de 4y no presenta ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, esa es la situación. Miren el trucazo que se manda esto para uno poder calcular esos límites trigonométricos. Recuerden, la idea es siempre, siempre vamos buscando los límites básicos. Son las únicas, realmente las únicas herramientas que tenemos para defendernos en estos casos de límites trigonométricos. Entonces, siempre hay que ir como buscándolos, ¿listo? Y si no están, como por ejemplo en este último ejemplo, si no están, entonces pues hay que completarlos. Y la manera de completarlos es esa. Tratar de completarlos, pero siempre equilibrando cargas para no modificar la expresión general como tal. Entonces, ahí ya está completada y voy a subrayar ahora los límites básicos. Aquí hay un límite básico, aquí está el otro, ¿cierto? Aquí está el otro, y bueno, ahí tenemos entonces esos límites básicos. Ahora voy a factorizar, bueno, voy a organizar un poquito esto básicamente, porque aquí tengo un 3y, por aquí tengo un 4y que se está multiplicando, por aquí tengo un y y un 5y, entonces tengo que organizar todo esto, ¿listo? Entonces en el siguiente paso voy a organizar toda esa situación. ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda hasta ahí? El límite, cuando y tiende a 0, entonces voy a organizar esto. 3y por 4y me da 12y cuadrado. 12y cuadrado. Entonces el primer término es 12y cuadrado. ¿Listo? 3y por 4y me da 12y cuadrado. Luego siguen, voy a colocar los dos límites trigonométricos básicos. Seno de 3y sobre 3y. Seno de 4y. Seno de 4y sobre 4y. Límite básico. Y el coseno que no está dañando ni está modificando nada de la situación ahí. Entonces, ahí queda organizado el numerador. Y ahora el denominador. El denominador quedaría así. Y por 5y me da como resultado 5y cuadrado, ¿cierto? 5y cuadrado. Y aquí me quedaría seno de 5y sobre 5y, que es el límite básico. Y aquí me queda un coseno de 4y que no está modificando la expresión. ¿Listo? Ahora sí, voy entonces a calcular el límite. Voy entonces, no, miren que aquí puedo cancelar algo antes de calcular el límite. Aquí puedo cancelar y cuadrado con y cuadrado. Aquí puedo cancelar este con y cuadrado. Aquí puedo cancelar estos dos. Esos dos se van, ¿listo? Este aquí se cancela con este acá. Entonces, bueno, me queda entonces 12 por seno de 3y sobre 3y y todo eso. ¿Listo? Entonces, ahí se canceló eso. Ahora sí, vamos a calcular el límite como tal. Voy a hacerlo en color rojo, hagámoslo. Y entonces observen. Cuando y tiende a 0, seno de 3y sobre 3y tiende a 1. ¿Vale? Es el límite básico. Cuando y tiende a 0, seno de 4y sobre 4y también tiende a 1. ¿Listo? Cuando y tiende a 0, coseno de 5y tendería a coseno de 0 y coseno de 0 es 1. O sea que todos estos términos del numerador se están yendo para 1 cuando y tiende a 0. En el denominador lo mismo, seno de 5y sobre 5y me da 1 o tiende a 1 cuando y tiende a 0. Y coseno de 4y tiende a coseno de 0 cuando y tiende a 0 y coseno de 0 es 1. O sea que en total de cuentas, todo este límite me da entonces un 12, que fue el que sobró aquí, fue este 12, ¿cierto? 12 por 1 por 1 por 1 sobre 5 por 1 por 1. Y 12 por 1 por 1 pues es 12 y 5 por 1 por 1 pues es 5. Entonces, al final de cuentas, todo este resultado me dio 12 quintos. ¿Listo? 12 quintos fue el resultado de este límite. Entonces, de nuevo observen que la clave está entonces en
buscar los límites básicos, ¿listo? Pero entonces ahí pues surge una pregunta, no sé si lo tratamos en clase, la verdad en este momento no recuerdo, pero surge una pregunta, ¿cómo yo sé, si yo sé que el límite básico, y tratemos de responderle ya que estamos en esto, si yo sé que el límite básico es límite cuando x tiende a 0, ¿cierto? De seno de x sobre x, y esto me da 1, ¿vale? ¿Cómo yo sé ese límite, por ejemplo, de seno de 5y? Cuando y tiende a 0, ¿cierto? De seno de 5y sobre 5y. ¿Cómo es que esto también va para 1? Pues resulta que eso es verdad, ese también va para 1 y es que es igual al otro límite, ¿listo? Es igual al otro límite. ¿Por qué? Porque para este límite acá en la parte inferior, no sé si lo tratamos en clase, si no lo tratamos, pues bueno, nosotros lo que podemos hacer es un cambio de variable. Hay una técnica que se llama cambio de variable, que si uno la aplica bien, tanto en límites, en cálculo diferencial como en cálculo integral, pues uno realmente está salvado ahí porque es una técnica muy buena. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues cambiar la variable. Entonces, nos enteramos o miramos que para el límite la variable es y. Para ese límite la variable es y. Todo lo que tenga que ver con y es variable en ese límite. Y lo que no tenga que ver con y es constante. ¿Listo? Entonces, nosotros cambiamos la variable. Nosotros decimos, voy a llamar x, por ejemplo. Voy a llamar x, en este límite voy a llamar x a 5y. ¿Listo? A eso es lo que yo llamo cambiar la variable. Yo llamo x a 5y. Y entonces hago un estudio, porque entonces yo ya sé que y se va para 0. Entonces, como y tiende a 0, ¿hacia dónde se va 5y? 5y, pues resulta que quedaría 5 por 0, 0. O sea que también se va para 0. Y como x es 5y, significa que x va para 0. Entonces, hago un estudio del cambio de variable. Como y se va para 0, entonces, ¿para dónde se va x? Esa es la pregunta que yo debo resolver ahí. Como y se va para 0, entonces, ¿hacia dónde se va x? En este caso, x, como es 5y, pues también se va para 0. Entonces, el nuevo límite va a ser entonces ya no en la variable y, como estaba acá, sino en la variable x. ¿Listo? El nuevo límite ya no va a ser en la variable y, sino en la variable x. Y ya dijimos que x iba para 0, entonces x se va para 0. Seno, ¿de quién? De 5y, pero 5y es x, entonces seno de x sobre 5y, que es x también. Y este es el límite básico dado originalmente. ¿Listo? Entonces, por si de pronto alguien se lo preguntaba, ¿por qué yo sabía que esos límites, por ejemplo, de 3y sobre, de seno de 3y sobre 3y se va para 1, de seno de 4y sobre 4y se va para 1 y todo eso? Pues resulta que esos son los mismos límites básicos, solamente que haciéndoles un pequeño cambio de variable. Incluso por acá en el libro, yo miré un ejemplito por aquí, un ejercicio, donde había que hacer un cambio de variable. Por ejemplo, aquí miren el 33. En este ejercicio 33, para resolverlo hay que hacer un cambio de variable. Entonces, si nosotros no hacemos el cambio de variable, si nosotros no intentamos hacer el cambio de variable, resolver este límite sería muy difícil, sería muy complicado. De hecho, creo que hasta imposible. Pero entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pues un pequeño cambio de variable, ¿cierto? Nosotros hacemos un pequeño cambio de variable. Entonces, tenemos seno de 1 menos coseno de t sobre 1 menos coseno de t. Pues entonces nosotros decimos, bueno, por ejemplo, yo qué sé, y igual a 1 menos coseno de t, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, sea y igual a 1 menos coseno de t. Ahora hago un estudio de qué pasa con y. Yo sé que t tiende a 0, ¿sí? Lo que me dice el límite, t tiende a 0. Entonces, si t tiende a 0, 1 menos coseno de t va a tender incluso a 1 menos 1, va a tender a 1 menos 1, que es 0. Es decir, si t tiende a 0, 1 menos coseno de t tiende a 1 menos coseno de 0, y coseno de 0 es 1, o sea que tiende a 1 menos 1, 0. Significa entonces que y tiende a 0. Entonces el nuevo límite ya no va a ser en la variable t, sino en la variable y y está tendiendo a 0. Sería seno de 1 menos coseno de t, pero 1 menos coseno de t es y, sobre 1 menos coseno de t, que es y.
Y este es el límite básico que ya conocemos que es 1. O sea que ese límite de ahí, si no sabemos en la técnica de cambio de variables, pues resolverlo va a ser muy complicado, tal vez hasta imposible, pero haciendo cambio de variable, pues es una lineecita nada más. ¿Listo? Es una lineecita nada más la que gastamos ahí. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, siempre que hacemos un cambio de variable hay que analizar la nueva variable hacia dónde va. ¿Qué pasa con la nueva variable? Si la primera variable, si la variable original va hacia cierto lado, en este caso hacia 0, por ejemplo, entonces, ¿qué pasa con la nueva variable? ¿Hacia dónde se dirige? ¿También hacia 0 o hacia qué otro valor se dirige? ¿Listo? ¿Preguntan, muchachos, dudas hasta ahí? Bueno, entonces miren que esa es la técnica de cambiecito de variable. ¿Listo? De cambio de variable. ¿Vale? Aquí hay un resto de ejercicios. Vamos a tratar de hacer otrico por acá. Vamos a tratar de hacer otro ejercicio por aquí. Ah, bueno, hagamos uno de asíntotas. Recuerden entonces adicionalmente lo siguiente. Para una función... A preguntar, ¿cómo así? ¿Oh? Profe, una pregunta. Dime. Dale. Profe, ¿me escucha? Sí, te escucho. Dime. Profe, cuando uno hace un cambio de variable, ¿no debe volver a la variable anterior? Ah, ok, listo. Esa es una buena pregunta. Muy bien. Esa es una buena pregunta. Resulta que en límites no. En límites no es necesario volver a la variable anterior. Cuando uno está resolviendo una ecuación, por ejemplo, y uno hace un cambio de variable, cuando uno está resolviendo una ecuación y hace un cambio de variable, sí es obligatorio volver a la variable anterior, volver a la variable original. ¿Listo? Por ejemplo, cuando uno resuelve, yo qué sé, pongamos, no sé, x a la 1/2 al cuadrado, pongámosle aquí más 3x a la 1/2 más, pongámosle aquí 3 por menos 2 da menos 6. Menos 6, por ejemplo, igual a 0, supongamos. ¿Vale? Entonces uno hace un cambio variable, tiene que resolver esta ecuación. Entonces uno hace un cambio variable para resolverla. Entonces uno dice, por ejemplo, dice sea u o sea u igual a x a la 1/2, ¿vale? Entonces, con u igual a x a la 1/2, esa ecuación se convierte en u al cuadrado más 3 por u menos 6 igual a 0. Y entonces aquí uno sí puede factorizar. Dos números que multiplicar, bueno, aquí creo que ese 6 pronto me está fallando un poquito. 3 por menos 2. Cambiémosle por aquí un unito, tal vez para poderla factorizar. Tal vez para poderla factorizar más fácil, porque si no queda muy difícil de factorizar. Aquí, dos números que multiplicados me den menos 6 y que sumados me den 1, pues serían 3 y 2, ¿no? 3 y menos 2, ¿no? 3 y menos 2. Entonces sería 1 u más 3 por u menos 2, por ejemplo. Estos dos números multiplicados me dan menos 6 y sumados me dan 1. Ahí está bien. ¿Listo? Entonces lo modifiqué un poquito para poderla factorizar. Entonces uno coloca aquí, coloca u más 3 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, o bien u menos 2 es igual a 0. Quiere decir que u es igual a menos 3, u es igual a 2. ¿Vale? Denme un segundito, muchachos, por favor. Listo, entonces esa era la situación. En esta ecuación, pues yo traté de resolver la ecuación y entonces llegué a que, u es igual a menos 3 o u es igual a 2. ¿Listo? Y aquí sí tengo que volver a la variable original porque la ecuación originalmente estaba planteada en términos de x. Entonces yo digo,
U es igual a x a la 1 medio, ¿cierto? O sea que yo pongo x a la 1 medio es igual a menos 3, o bien x a la 1 medio es igual a 2. Y bueno, resuelvo entonces para esto, ¿vale? Aquí sí tengo que volver a la variable original. Pero en los límites no es necesario volver a la variable original. Cuando hacemos un límite con un cambio de variable, cuando lo resolvemos con un cambio de variable, y ya descubrimos cuánto va el límite, en este caso da 1, ya descubrimos cuánto da, entonces, bueno, ese es el resultado. Ya no hay que hacer ningún cambio para volver a la variable original. ¿Listo? No hay que hacer ningún cambio. Simplemente encontramos y listo, ya. Ese fue el resultado y listo, ¿vale? Pero en cambio en las ecuaciones sí había que volver a la variable original porque aquí todavía no está despejada x. Miren que aquí en la variable original x me aparece a la 1 medio. No está despejada todavía. O sea que estas todavía no son las soluciones de la ecuación. Todavía no son la solución de la ecuación. Todavía no está despejada x. Entonces por eso es que yo tengo que volver a la variable original para acabar de despejar x. Para acabarla de despejar. De tal manera, pues, que en los límites no es necesario hacer ese tipo de cambios para volver a la variable original. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más? Listo. Y ahora hablemos un poquito de las asíntotas. Las asíntotas fue como el último tema que vimos. Recuerden ustedes lo siguiente. Una función puede tener asíntotas o puede ser que no tenga asíntotas, ¿no? ¿Qué era una asíntota? Una asíntota era una recta vertical u horizontal que era donde se iba acercando la función, ¿vale? Era donde se iba acercando la función. Asíntotas, y nosotros teníamos dos tipos de asíntotas, verticales u horizontales. Nosotros teníamos esos dos tipos de asíntotas. Un segundito, por favor. Listo, entonces, las asíntotas pues eran dos tipos de rectas que donde se iba acercando a la función, ¿cierto? Donde iba a tener un comportamiento de acercarse, puede ser que se tocaran, puede ser que no se tocaran, ¿listo? Incluso en las gráficas que hemos hecho, ahí tienen asíntotas. Por ejemplo, en esta gráfica que hicimos acá, hay varias asíntotas. Por ejemplo, hay una asíntota horizontal en y igual a 0. Miren que si yo gráfico y igual a 0, me da esta recta morada aquí, y esta recta morada es una recta a donde la función se va acercando. ¿Listo? Miren que la función se va pegando a esa recta moradita, a la recta y igual a 0, y pues entonces uno dice que esa recta moradita, y igual a 0, es una asíntota. Particularmente, pues uno le dice asíntota horizontal. ¿Listo? Asíntota horizontal. Pero incluso esta función también tiene asíntotas verticales. Por ejemplo, tiene una asíntota vertical en x igual a 7. Miren que si yo gráfico x igual a 7, me da esta recta vertical aquí, y esa recta vertical es una recta donde la función va a converger, va a tender, va a acercarse. Miren que eso es lo que está ocurriendo. Esa recta negra que está aquí, x igual a 7, la función se va a ir acercando, se dispara hacia más infinito, pero la función siempre se va a ir acercando a esa recta negrita que hemos puesto acá. De tal manera que esa es otra asíntota de esa función. Esa, por ejemplo, x igual a 7 es una asíntota vertical, y igual a 0 es una asíntota horizontal, y creo que incluso tiene esta otra asíntota vertical por acá en x igual a x igual a 3, por ejemplo. Y pongo x igual a 3, crea esta recta roja de aquí, y miren que efectivamente la función se va a ir acercando hacia esa recta roja, disparándose hacia menos infinito o hacia más infinito. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos esos dos tipos de asíntotas, asíntotas horizontales y asíntotas verticales. En el caso de esta función que graficamos aquí, que es esta función azul, esa función azul tiene una asíntota horizontal, y tiene dos asíntotas verticales. La asíntota horizontal es y igual a 0, y la asíntota vertical o las verticales son x igual a 7 y x igual a 3. ¿Listo? Entonces en esta función en particular pues tiene
ese comportamiento. Tiene 3 asíntotas. ¿Listo? ¿Cómo nosotros hacemos un estudio de las asíntotas? Resulta que pues nosotros hacemos un estudio de las asíntotas analizando, por ejemplo, para las horizontales, nosotros analizamos ese límite cuando x tiende a más infinito de la función o límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Nosotros analizamos estos dos límites, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Usualmente esos límites nos dan lo mismo, de manera, digamos, usual es que den lo mismo, pero bueno, la teoría dice que uno debería siempre analizar los dos límites, ¿listo? Siempre debería analizar los dos límites. La mayoría de los casos da pues lo mismo, pero bueno, la teoría dice que uno debe buscar en las dos direcciones, ¿listo? Hace este límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y bueno, si al hacer este límite el resultado nos da cierto número L, entonces significa que la función tiene asíntota y igual L, ¿vale? Esa es la asíntota, y igual L. Si uno hiciese el límite cuando x tiende a menos infinito, digamos que por cosas de la vida, que la función sea muy rara o lo que sea, y que nos dio distinto, nos dio m, entonces la función tiene otra asíntota, y igual m, ¿vale? Ese podría ser, por ejemplo, una función más o menos así. Podría, por ejemplo, tratarse de una función más o menos así. Aquí hagamos un plano cartesiano chiquitico. Pongamos por aquí a L, pongamos por aquí a M. Esas dos son asíntotas. Voy a ver si las puedo trazar incluso. Esta es una asíntota horizontal. Acá está la otra, eso está torcido, pero bueno, no importa. La idea es que se entienda qué es lo que estamos haciendo aquí. Listo. Ahí, más o menos. Acá hay otra asíntota. Esta sería la asíntota y igual a m. Y lo que significa eso es que la función, bueno, estaría más o menos comportándose así, ¿no? La función está por aquí y digamos que podría estar comportándose así. Por ejemplo, cuando x tiende a más infinito, se acercó a L, y cuando x tiende a menos infinito, se acercó a M. Algo así podría estar haciendo, por ejemplo, la función. Entonces, en ese caso tendría dos asíntotas horizontales. ¿Listo? Entonces, las asíntotas horizontales las buscamos haciendo el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. Si nos da un resultado, como si nos da un número, entonces significa que pues esa función tiene asíntotas horizontales. Para buscar las asíntotas verticales, nosotros tenemos que buscar son los puntos donde la función se indefine, es decir, los puntos donde los denominadores se hacen cero. Ahí vamos a encontrar las asíntotas verticales. En esos puntos donde el denominador se hace cero, es donde encontramos usualmente asíntotas verticales. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos una función, por ejemplo, así, f de x igual a, no sé, x más 3, x más 5, x menos 2, por ejemplo. X menos 2, por ejemplo. Y si tuviésemos, por ejemplo, acá un 2 menos x, x menos 1, x más 1, por ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, ahí podríamos hacer un estudio de cuántas asíntotas tiene, si tiene asíntotas verticales, si tiene asíntotas horizontales, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos? Pues el estudio de las asíntotas horizontales, lo que tenemos que hacer es límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito de la función, ¿no? Para las horizontales, nosotros tenemos que hacer el límite cuando x tiende a más infinito de x más 3 por x más 5 por x menos 2 sobre 2 menos x, x más 1, x más 1, ¿vale? Y tendríamos que hacer ese límite, tendríamos que resolver ese límite, ¿listo? ¿Cómo resolvemos ese límite? Pues básicamente primero hay que volver un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Eso es lo que hay que hacer aquí.
multiplicar todo esto, todos estos términos para volver un solo polinomio en el numerador y un solo polinomio en el denominador. Entonces lo voy a hacer por acá en la parte inferior para que no gaste pues, ahí espacio. Entonces sería así. Tengo que multiplicar todos los términos, x más 3, x más 5, y x menos 2, y volver un solo polinomio esto. ¿Listo? Entonces voy a multiplicar primero voy a multiplicar los dos últimos, x más 5 y x menos 2. Primero voy a multiplicar esos dos términos. Sería x más 3 factor de quién. Entonces voy a multiplicar x más 5 por x menos 2. Entonces sería x por x cuadrado. X por menos 2 daría menos 2x. X por 5 por x da 5x. Y 5 por menos 2 da menos 10. ¿Listo? Quiere decir que eso es x más 3 por esto de acá, que lo puedo simplificar. Quedaría así, x cuadrado sería 5x menos 2x daría más 3x menos 10. ¿Listo? Y ahora multiplico otra vez todos contra todos para poder quitar todos los paréntesis. Ahora sí, sería entonces así. X por x cuadrado da x al cubo, x por 3x da 3x cuadrado, x por menos 10 da menos 10x, 3 por x cuadrado da 3x cuadrado, 3 por 3x da 9x y 3 por menos 10 da menos 30. Y finalmente, pues dejo un solo polinomio simplificando esto. X al cubo, x al cuadrado está por aquí nomás, está aquí x al cuadrado, entonces más 3x al cuadrado. X, hay varios, miren, 3x más 9x da 12x más, menos 10x da 2x menos 30. Quiere decir que el polinomio de arriba, yo lo puedo escribir como x a la O 3. sea, aquí tiene que haber puntos atrás, ¿cierto? Sí, pero no, ya que dejarlo así. ¿Cómo? No más demora. Espérame. Preguntas, muchachos. Ahí alguien habló, es una pregunta, creo, y la verdad se escuchó entrecortado. Profe, es que hay en x, o sea, x a la 3 por más 3x no es a la 2. Sí, a la 2. ¿Está mal? 3x a la 2. A ver. X a la 3. X a la... Ah, ok. Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. Este de aquí parece que está mal. Este Sí, de sí, aquí. sí, profe. El tercer paso es. Vamos Ajá. a ver. Vamos a rectificarlo. ¿Listo? Vamos a rectificarlo. Entonces sería así. X por x cuadrado, x al cubo. X por 3x da 3x a la 2. ¿Cierto? Si fuera así lo que dice. X por menos 10 da menos 10x, está bien. 3 por, aquí está, 3 por 3, aquí está. Y 3 por menos 10 menos 30. Ah, sí, entonces modifica algo, ¿no? Modifica algo aquí. Entonces voy a borrar esto para hacer la modificación. Entonces quedaría así. Con x al cuadrado sería aquí y acá, ¿cierto? 6x al cuadrado. Y con x sería 9x menos 10x menos x menos 30. Ese sería entonces el resultado de esa operación. Entonces sería x al cubo, Vale. ¿cierto? Listo, muchas gracias. Esa es la idea. Entonces, ahí quedó así más 6x, ¿cierto? Más 6x cuadrado menos x menos 30. ¿Listo? Y lo mismo hago con el otro paréntesis o con los otros paréntesis. Lo mismo hago con los otros paréntesis. Esto es 2 menos x, x más 1, x menos 1. ¿Listo? Lo mismo hago. Simplemente que aquí es un toquecito más fácil porque 2 menos x lo dejo intacto y aquí tengo x más 1 por x menos 1, que eso nos da una diferencia de cuadrados. Eso es x al cuadrado menos 1. Lo puedo hacer de una vez. ¿Listo? Si recuerdo ese casito de factorización, pues yo sé que eso me da una diferencia de cuadrados. Y ahora pues sigo multiplicando. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. 2 por menos 1, menos 2. Menos x por x al cuadrado, menos x al cubo. Y menos x por menos 1 me da más x, ¿cierto? Está bien y está bien. Listo. Y lo organizo un poquito. Esto me da organizado un poquito. Me da entonces, primero menos x al cubo, ¿cierto? Organizado un poquito, quedaría primero menos x al cubo. ¿Listo? Luego 2x al cuadrado, ¿cierto? Organizando un poquito esto.
más x menos 2, más x menos 2, más x menos 2. ¿Listo? Ahora bien, eso entonces sería ya calcular el límite de esto. Y pues ahí ustedes saben que hay un truquito para calcular estos límites al infinito, ¿no? Que es dividir por la potencia que llamamos la clase pasada, el sábado pasado, lo llamamos la potencia dominante, ¿no? Que era buscar la mayor potencia de todas, dividir tanto numerador como denominador por la mayor potencia de todas. Y bueno, en este caso la potencia dominante es x a la 3, ¿no? Esa es la mayor potencia de todas. Entonces lo que hay que hacer es dividir tanto numerador como denominador por x a la 3. Sin embargo, quiero decirles pues que a medida que uno va haciendo ejercicios de esto, pues uno se va dando cuenta de cositas. Y la cosa más importante aquí es que este límite está, o el resultado de este límite, mejor dicho, está totalmente condicionado por los coeficientes que tengan las potencias dominantes. ¿Vale? Los coeficientes que tengan las potencias dominantes. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, como la potencia dominante del numerador es 3, como la potencia dominante del denominador es 3, son iguales, la del numerador y la del denominador, es decir, está equilibrado el asunto ahí, está equilibrado, pues el resultado de ese límite está totalmente determinado por los coeficientes de esas potencias dominantes. ¿Listo? En otras palabras, estos números de acá no le van a afectar en nada el límite. Esto de acá no va a aportar en nada. Esto que estoy colocando en azul no aporta en absolutamente nada al calcular el límite. Los únicos términos que me importan ahí son los términos dominantes. Como les digo, son cositas que uno se va dando cuenta al comenzar a resolver bastantes ejercicios de estos. Si no supiéramos qué tipo de cositas, pues entonces simplemente hacemos lo que acabo de decir hace ratico. Dividimos tanto numerador como denominador por la mayor potencia o por la potencia dominante y bueno, hacemos todo el proceso como lo hicimos en la clase pasada, ¿vale? Pero pues hay maneras más fáciles, ¿no? Y es lo que les estoy diciendo. En este caso, las potencias del numerador y las potencias del denominador están equilibradas, quiere decir las dos son a la 3, las dos son cúbicas. Entonces, las potencias dominantes son las que mandan ahí, son las que influyen todo ahí. El resultado de este límite tiene que ver entonces con los coeficientes de las potencias dominantes y las demás potencias, todas estas potencias de acá, la verdad es que no hacen nada ahí. Entonces, el resultado de este límite es 1, que es el coeficiente de la potencia dominante aquí, sobre menos 1, que es el coeficiente de la potencia dominante acá, y eso me da como resultado menos 1 en total. ¿Listo? Repito, eso lo hacemos porque las potencias en este caso están equilibradas. Potencia 3 en el numerador, potencia 3 en el denominador. Hay un equilibrio de potencias, entonces las potencias dominantes o los coeficientes de las potencias dominantes es lo que nos va a dar el resultado del límite. Y los demás términos realmente no van a hacer absolutamente nada y no van a apoyar en nada a calcular el límite. ¿Listo? A calcular el límite. Entonces, bueno, el resultado de ese límite me da menos 1. ¿Listo? Y lo mismo cuando x tiende a menos infinito. Como les dije, en este caso, cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito, es casi que siempre lo mismo. Solo hay unos casos por ahí que cambian, pero pues en general es casi que siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, x menos 1, x más 1, hay unos pequeños casos por ahí que cambian, pero en general, irse para más infinito, irse para menos infinito, es casi lo mismo, ¿de acuerdo? Quiere decir entonces que esa función que tuvimos o que dimos ahí, tiene una asíntota horizontal. Tiene una asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal es y igual a menos 1, ¿no? Es y igual a menos 1. ¿Listo? Es y igual a menos 1. Entonces, bueno, esa es la cuestión aquí. Ya descubrimos las asíntotas horizontales. Ya hicimos el estudio de las asíntotas horizontales. Ahora de las asíntotas verticales. Bueno, y les nombré el truquito este de mirar cuánto da ese límite rápidamente, ¿no? De mirar cuánto nos da ese límite rápidamente. Incluso, desde aquí yo hubiese podido hacer ese análisis sin haber tenido que hacer la multiplicación de todo eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo sé que la potencia, miren el truquito aquí, la potencia dominante en el numerador va a resultar cuando yo multiplique esta x por esta x y por esta x.
Es decir, si yo multiplico x por x por x, yo sé que el resultado me va a dar x al cubo. Entonces, yo sé que el coeficiente de la potencia dominante en el numerador va a ser 1. Y lo mismo acá en el denominador. Yo sé que la potencia dominante va a resultar cuando yo multiplique menos x por esta x y por esta x. Entonces, ahí va a resultar la potencia dominante. Y como tiene un menos por aquí que afecta a todo, va a ser entonces el coeficiente menos 1. Entonces, yo de aquí había podido sacar el resultado de ese límite sin haber hecho todo el proceso de multiplicar, ¿vale? Pero como les digo, son truquitos que uno va viendo, pues ya después de haber resuelto algunos límites de esto. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí está la idea para que resuelvan en el parcial. Ahora vamos a ver asíntotas horizontales. ¿Listo? Ya tenemos asíntotas horizontales, vamos a ver asíntotas verticales. Entonces, voy a copiar acá la función para no estar devolviéndome tanto. La función es f de x igual a x más 3, x más 5, x menos 2, x más 3, x más 5, x menos 2, sobre 2 menos x, x menos 1, x más 1. 2 menos x, x más 1, x menos 1. ¿Listo? Entonces, para las asíntotas verticales, ya dijimos, la clave está en ubicar los valores de x que anulan el denominador. En este caso, yo necesito que 2 menos x me dé 0, que x más 1 me dé 0 y que x menos 1 me dé 0. De aquí yo puedo sacar, pasando el de x al otro lado, yo puedo sacar que x debe ser igual a 2, o que x debe ser igual a menos 1, o que x debe ser igual a 1. Estos valores de aquí son los puntos críticos, digámosle así, los puntos críticos entre comillas, que son los puntos donde yo voy a buscar asíntotas, es donde yo voy a buscar asíntotas verticales. ¿Listo? En estos puntos críticos que encontramos ahí, no significa que yo obligatoriamente tenga que encontrar asíntotas verticales ahí. No significa que obligatoriamente todos vayan a traer pues asíntotas verticales. Lo que significa es que si hay asíntotas verticales, deben estar ahí. Puede ser que unos de ellos no sean asíntotas verticales, como pueden ser que otros de ellos sí lo sean, ¿vale? Entonces yo tengo que calcular el límite tendiendo a cada uno de esos puntos. Yo tengo que calcular el límite de la función cuando x tiende a menos 1, ¿cierto? El límite de la función cuando x tiende a 1 y el límite de la función cuando x tiende a 2. ¿Vale? Entonces yo tengo que calcular todo esto. X más 3, x más 5, x menos 2 sobre 2 menos x, x más 1, x menos 1, ¿vale? Entonces tengo que calcular este y el otro y el otro. ¿Cómo calculo esto? Pues como siempre, primero miro qué forma tiene este límite. Recuerden siempre estar muy pendientes de la forma del límite. Cuando x tiende a menos 1, ¿qué forma tiene este límite? Pues reemplazo menos 1 aquí y miro qué me da. Sería menos 1 más 3, ¿cierto? Aquí. Menos 1 más 5, menos 1 menos 2, sobre 2 menos 1, menos menos 1, de hecho, 2 menos x menos menos 1, menos 1 más 1, menos 1 menos 1. Bueno, el caso es que cuando yo resuelvo todo esto, me quedaría así. Menos 1 más 3 da 2, menos 1 más 5 da 4, este sería entonces menos 1 menos 1 da menos 3, sobre 2 menos menos 1 da 3, de hecho. Menos 1 más 1 da 0. Menos 1 menos 1 me da menos 2. Cuando yo resuelvo todo esto, en el numerador me queda entonces 8 por 3, 24, menos 24 sobre 0, de hecho, porque 0 por 3 da 0 y 0 por menos 2 da 0. Entonces me doy cuenta de que este límite no se trata de una indeterminación, sino que se trata de una indefinición. No es indeterminación, no es de la forma 0 sobre 0, no son límites de la forma 0 sobre 0, sino que en este caso es una constante sobre 0. Una constante sobre 0, decíamos la otra vez, que no era indeterminación, no es indeterminación. Una constante sobre 0 se llama indefinición. Y cuando es indefinición, lo que va a pasar es que el límite va a explotar. Entonces,
Aquí lo que va a pasar es que esto se va a ir para infinito. ¿Listo? Ahí la función explota. Cuando se trata de indefiniciones, la función lo que va a hacer es explotar. Cuando hay indeterminaciones puede pasar cualquier cosa, pero cuando hay indefiniciones, la función explota hacia más infinito o hacia menos infinito. De hecho, lo mismo va a pasar con el otro caso. Aquí x más 3, x más 5, x menos 2, sobre 2 menos x, x más 1, x menos 1. Ustedes miran la forma de este límite otra vez, miran la forma que tiene ese límite, ¿vale? Ahora por cuestiones de tiempo, pues lo voy a ahorrar porque pues vamos a terminar un toquecito antes de las 10 para que empiecen su parcial. Pero esto vuelve a ser de la forma una constante sobre 0. Evalúan otra vez en x igual a 1 todo esto y se dan cuenta de que esto es una constante sobre 0 y esa que es una indefinición. Otra vez, en este caso, indefinición. Significa entonces que ese límite explota o que la función más vale explota hacia más infinito o hacia menos infinito, ¿vale? No es indeterminación, sino indefinición. Finalmente, el último caso es cuando x tiende a 2. Cuando x tiende a 2 sí es indeterminación, porque la función es esta, ¿no? X más 3, x más 5, x menos 2, sobre 2 menos x más 1, x menos 1, ¿vale? Entonces, coloquemos el resultado de cada uno de los paréntesis si los evaluamos en 2, en x igual a 2. Observen, el primer paréntesis es 5, el primer paréntesis es 5, el segundo paréntesis es 7, ¿cierto? 2 más 5, 7. El tercer paréntesis es 0. El primer paréntesis denominador sería 2 menos 2, 0. El segundo paréntesis sería 2 más 1, 3. Y 2 menos 1, 1. Ahí he puesto el valor de cada uno de los paréntesis y yo evalúo en x igual a 2 para mirar qué forma tiene ese límite. Estoy evaluando en x igual a 2. Y me doy cuenta que en el numerador es 5 por 7 por 0, 5 por 7 da 35, por 0 da 0. Y en el denominador es 2 por 3 por 1, 2 por 3, 0, y 0 por 1, 0. Entonces, este límite es de la forma 0 sobre 0. O sea que este sí es indeterminación. Este límite sí es indeterminación. Los otros dos eran indefiniciones. Este se trata de una indeterminación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ya sabemos, cuando hay indeterminación tenemos que hacer algo. Factorizar, simplificar, lo que sea que tengamos que hacer algebraicamente para eliminar esa indeterminación. En este caso la voy a poder eliminar facilito porque lo único que tengo que hacer es factorizar un menos, de hecho. Esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. ¿De quién? X más 3, x más 5. Y aquí voy a factorizar un menos. Voy a factorizar un menos 2 menos x. ¿Vale? ¿Para qué? Para cancelar ese 2 menos x con este 2 menos x que está acá. X más 1, x menos 1. Cancelo ese 2 menos x. Y me queda límite cuando x tiende a 2 de menos x más 3, x más 5, sobre x más 1, x menos 1. ¿Listo? Y vuelvo a calcular el límite. Vuelvo a hacer el cálculo del límite. Aquí ya no es indeterminación porque ya simplifiqué. Entonces, se quitó la indeterminación. Simplemente, entonces, ahora está evaluar aquí. ¿Vale? Simplemente es evaluar el 2 acá. Entonces, sería así. 2 más 3, 2 más 5, sobre 2 más 1 y 2 menos 1. Esto es entonces menos 2 más 3, 5, 5 más 2, 7, 2 más 1, 3 y 2 menos 1, 1. O sea que esto nos da menos 35 sobre 3. ¿Vale? Entonces, todo esto pues para llegar a la conclusión de que tenemos dos asíntotas verticales, ¿no? Este de aquí, la que la función se dispara hacia más infinito, me indican asíntotas verticales. Y que la función me dé un número, me indica que aquí no hay asíntotas verticales. Entonces, en resumen, nosotros tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1. En x igual a menos 1 hay una asíntota vertical. Asíntota vertical en x igual a menos 1. Asíntota vertical en x igual a 1.
Y en x igual a 2 no hay asíntota. No hay asíntota. ¿Listo? Entonces, esas serían las condiciones de esa función. En resumen, toda la función, entonces, tiene asíntota horizontal y igual a menos 1, tiene asíntotas verticales, x igual a menos 1, x igual a 1, y en x igual a 2 no hay asíntota vertical. Ahora, finalmente, para terminar, pues grafiquemos esta función y veamos que todo esto se cumple. Entonces, x más 3, x más 5, x menos 2. Profe, una pregunta. Dime, claro. ¿En x igual a 2 no sería un hueco? Exactamente. Ahí lo que hay es un huequito de la función. Exactamente. Eso es lo que pasa ahí. La próxima semana que veamos continuidad, vamos a ver que lo que pasa ahí es que hay un huequito en la función, en ese valor. Ahorita en la gráfica lo podemos visualizar, ¿listo? Pero sí, eso es exactamente lo que hay ahí. ¿Cierto? Sería, no, x más 2, no, x más 3 es, ¿no? X más 3 aquí. X más 3, x más 5, x menos 2, ¿cierto? Sobre 2 menos x, ¿vale? 2 menos x más 1 y x menos 1, ¿no? Era x más 1, x menos 1. ¿Listo? Esa es la función que corresponde a la que estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, esa es la gráfica que corresponde a esa función. Y observen entonces lo que estábamos diciendo. X igual a 1 es una recta, es esta recta verde, ¿cierto? Y la función, pues como ustedes pueden ver, se va acercando a esa recta verde y se dispara hacia menos infinito o se dispara hacia más infinito. O sea que efectivamente sí es una asíntota de la función. La otra era x igual a menos 1. Esta también era asíntota. Y resultó, pues, la gráfica es esta recta vertical morada. Y miren que en efecto la función se dispara hacia infinito, hacia más infinito, hacia menos infinito. Y bueno, se va acercando a esa linecita morada. ¿Listo? Se va acercando. En este caso no la toca, pero pues algunas veces puede llegar a unas asíntotas a tocar la función. ¿Listo? Y bueno, y la otra era x igual, y igual a menos 1, ¿no? Y igual a menos 1 era la otra, que era la horizontal. Y igual a menos 1 era la horizontal, y en efecto, miren, es esta recta negrita de acá, miren que la función se va acercando a esa recta negrita, y igual a menos 1. Entonces miren que se va acercando, en este caso no la toca, pero bueno, incluso la toca, pero por acá atrás, miren, que la toca es acá en la parte cercana al eje Y, que por acá sí se atraviesan y todo. Ahí por lo ejemplo se atraviesan y todo. Entonces, y vuelve y se acerca otra vez, y por acá en el infinito no se tocan, pero bueno, esa es la situación. Entonces, ahí se ven las tres asíntotas que tenemos, y fíjense que exactamente lo que decíamos hace ratico, en x igual a 2, ¿cierto? En x igual a 2, lo que debe haber es un huequito de la función. Entonces busquemos x igual a 2, que está por acá en la parte inferior. X igual a 2. Por aquí debería estar, tal vez. X igual a 2. Por aquí debería estar, tal vez. Aquí está. Exactamente. Miren que dice que en x igual a 2 no está definido. Dice undefined. No está definido significa que exactamente lo que tenemos ahí es un huequito en la función. ¿Listo? Entonces, bueno, hicimos un análisis completo del comportamiento asintótico de una función. Y no se olviden, bueno, esa es una parte del tema del parcial y por supuesto hay un ejercicio sobre eso en el parcial, pero pues aquí ya está un poquito más claro. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna última pregunta para que ya descansen un ratico y comiencen el parcial? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, No, entonces, profe, no hay preguntas. listo. Entonces, muy bien. Listo, entonces, no se olviden, ahorita a las 10 en punto, de hecho está programado el email para mandarse a las 10 en punto, les llega entonces a su correo electrónico el link para presentar entonces este parcial. Simplemente abren el link, abren el correo electrónico primero, lo leen, se enteran bien pues cómo es que vamos a resolver este parcial, ahí están todas las indicaciones, y ahí sí abren el link y comienzan. No se olviden pues anotar sus respuestas, ir anotándolas en una hojita, lo que sea, pues por si de pronto se va la conexión o cualquier cosa, pues simplemente sería actualizar la página y volver a escribirla. ¿Listo? La cuestión es que una vez enviada, pues no se puede volver a reenviar otra vez y bueno, ahí ya se termina. ¿Listo? Solamente es un intento nomás de
de entrega. Y hora máxima de entrega las 12:30. Las 12:30. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces descansen un ratico y ya nos veríamos la próxima semana, el sábado de la próxima semana, como siempre. Yo les voy subiendo las clases de miércoles y viernes del otro salón para que mantengan atentos, para que la visualicen, ojalá que la estén viendo y pues ahí se van enterando de qué es lo que vamos a ver y van estando pues como al día también. ¿Listo? Profe, Vale. Dime. nosotros presentamos el parcial hoy, más o menos, ¿cuándo nos daríamos cuenta de la calificación? Voy a organizar las notas. Por supuesto que el sistema pues arroja la nota de una, pero yo tengo que organizarlas en la hojita de calificación y todo eso, ¿vale? Entonces yo me demoro tal vez un par de días, tal vez el lunes ya les estaría mandando completas, pero pues yo trato de organizarlas entre hoy y mañana y apenas las tenga, pues ahí mismo las envío, ¿listo? Vale, profe, gracias. Profe, otra pregunta. Dime. ¿El porcentaje de los quizzes, qué porcentaje va a ser? ¿Va a ser el 15% o El 10%, el 10%. cuánto sería Los quizzes valen el 10% y el parcial 30%, pero el parcial era 25, 30 y 35, si no estoy mal. En la programación académica está. Sino que el parcial final, pues la profesora Teresa, que es la coordinadora de cálculo diferencial, en el parcial final, que ella exige que sea el 35, ¿no? Entonces, el parcial final debe ser 35%, significa que tiene que ser entre 25, 30, 35 y los quizzes el 10, no, ¿cómo es que es? No perdí. Miremos a ver un segundito, miremos a ver. Classroom. Miremos a ver el Classroom. Un segundito, miremos el Classroom y cuadramos de una vez. Vale. Y grupo 12. Aquí está. Esos videos que deja el tutor Jesse también son muy buenos, ¿no? Se los recomiendo. Él hace talleres en semana y hace unos talleres muy buenos y él hasta les publica los videos y todo, pero lo ideal sería que pues asistieran a los talleres de él, son excelentes. Bueno, y de todos los tutores, ¿no? Porque todos los tutores hacen talleres, de hecho. Entonces, veamos, aquí está, miren. Sí, lo que yo decía, primer parcial 25%, segundo parcial 30%, final 35%, 65, 70, 90 y los quizzes 10%. ¿Listo? Esa era, ahí en la programación académica está. Listo, profe, listo. Bueno, muchachos, ahora sí, cerremos aquí y ya nos veremos dentro de Listo. 8 días. ¿Listo? Hasta luego, muchachos, que les vaya muy bien y ya apenas tenga las notas, yo se las mando lo más pronto posible. ¿Listo?